¿Y si te dijera que, justo ahora en tu vida, podría haber algo que está bloqueando tus oraciones, robándote bendiciones y abriendo la puerta al enemigo cada noche? No lo ves a simple vista, pero está ahí, silencioso, discreto, camuflado entre lo que llamas corazón, recuerdos o incluso fe. Espiritualmente, actúa como una grieta invisible, un portal por donde lo oscuro se filtra sin permiso, afectando tu salud, tu paz, tus sueños y hasta tu conexión con Dios. Lo peor, quizás lo abriste tú mismo con inocencia, pensando que era inofensivo, pero en realidad se ha convertido en una brecha profanada que atrae angustia, miedo, confusión y ruina. Este no es un video más, es un llamado urgente del cielo, porque hoy vas a descubrir las 5 puertas espiritualmente abiertas que jamás deberían permanecer en tu alma ni en tu hogar. Muchas parecen inocentes, incluso parte de tu fe, pero están heridas, entronizadas o mal atendidas. Y cuando lo sagrado se trata con descuido, deja de proteger y comienza a atraer lo impuro. Lo que estás a punto de aprender ha transformado la vida de miles, personas que por años lidiaron con insomnio crónico, enfermedades inexplicables y opresión espiritual sin respuestas. Todo cambió cuando hicieron un cierre espiritual profundo. Hoy, tú tienes esa misma oportunidad. Te mostraré qué puertas son, cómo discernir si te están afectando y cómo sellar tu interior para que vuelva a ser un santuario de paz, no un campo de batalla invisible. Pero atención, la puerta número 5 es la más traicionera. Muchos creyentes la mantienen abierta, creyendo que los protege, cuando en realidad está espiritualmente fracturada. Por eso te ruego, no cierres este video. Quédate hasta el final, porque sellar estas puertas podría desbloquear bendiciones que el enemigo ha retenido por años. Sí, por años. Antes de empezar este estudio poderoso, haz algo profético. Escribe en los comentarios: Dios, cierra las puertas abiertas en mi vida. No es solo una frase, es una declaración espiritual, una oración que libera. Cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más hogares que lo necesitan con urgencia. Dale like al video para que el algoritmo lo recomiende a otros creyentes sufriendo en silencio. Y si no estás suscrito, hazlo ahora. Miles de hermanos en la fe encuentran aquí el alimento espiritual que anhelan. Dios te trajo aquí por una razón. El Espíritu Santo quiere revelarte algo que podría marcar un antes y un después en tu vida. Respira profundo, abre tu corazón, porque lo que descubrirás puede transformar tu hogar para siempre. Hay un dolor moderno y silencioso que afecta a millones de creyentes. Es el dolor de construir tu casa sobre la arena, mientras le pides a Dios que la proteja de la tormenta. Es la angustia de poner tu confianza en lo que puedes ver, tocar y controlar tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu reputación, tus talentos. Has convertido tu seguridad terrenal en un ídolo, un falso refugio al que corres antes de correr a los brazos de Dios. Le das gracias por el empleo, pero es el miedo a perderlo lo que realmente gobierna tu corazón. Le pides que bendiga tus finanzas, pero es el estado de tu cuenta lo que dicta tu paz interior. Y cuando ese ídolo se tambalea, cuando la amenaza de un despido aparece, cuando una crisis económica golpea, tu mundo entero se desmorona. Sientes un pánico que no debería sentir un hijo de Dios, porque en el fondo de tu alma, tu verdadero Dios no era el del cielo, sino el de tu estabilidad material. Esta es la primera puerta, la más sutil, la puerta donde le dices a Dios: confío en ti, pero por si acaso, confío más en esto. Y por esa grieta de idolatría entra el espíritu de miedo, de ansiedad y de tormento. Imagina por un momento a un hombre que yo llamaré Elías de Sardis. No está en la Biblia, pero su espíritu vive en muchos de nosotros. Elías era un comerciante próspero, un hombre cuya reputación era tan sólida como los ladrillos de su imponente casa. Cada mañana, su ritual no era arrodillarse en oración, sino caminar hacia su almacén. El olor a especias exóticas, a telas finas y a maderas preciosas, era su incienso.
El sonido de las monedas de plata contando sus ganancias era su música de adoración. Amaba a Dios, o eso decía. Pero su verdadera fe estaba depositada en su flota de barcos mercantes que surcaban el gran mar. Eran su orgullo, su seguridad, su testamento de que era un hombre bendecido. Su oración nocturna era un rápido agradecimiento, pero sus horas de vigilia las pasaba estudiando mapas, calculando riesgos y asegurando su fortuna. Su corazón tenía un trono, y aunque llevaba el nombre de Dios, estaba ocupado por el Dios del comercio. Un día, una tormenta de una violencia inaudita se desató en el mar. No fue una tormenta común, fue como si el cielo mismo quisiera arrancar de raíz su confianza. Durante semanas no llegaron noticias. Elías sentía un nudo frío en el estómago que no se iba con nada. Sus almacenes, antes llenos, comenzaron a vaciarse. Sus deudores desaparecieron. El silencio en el puerto era un grito ensordecedor que anunciaba su ruina. Lo perdió todo, y en la soledad de su casa vacía, rodeado por el eco de su antigua prosperidad, Elías se derrumbó. Por primera vez en años, se arrodilló no por rutina, sino por desesperación. Y en ese suelo frío, no encontró respuestas, pero encontró una pregunta que lo traspasó. ¿En quién habías confiado realmente, hijo mío? Quizás tú eres Elías de Sardis, quizás tu barco es tu título universitario, tu almacén es tu empresa, tus monedas son tus ahorros para la jubilación, y has sentido el terror de ver cómo las olas de la incertidumbre amenazan con hundirlo todo. Dios no quiere tu ruina, quiere tu corazón. Quiere que derribes ese altar a la seguridad terrenal que has levantado en tu cuarto. Quiere ser tu única fuente, tu único refugio, tu única paz. La verdadera seguridad no es tener mucho en el banco, es saber que aquel que es dueño de todo el oro y toda la plata te llama hijo. Hoy cierra esa puerta, arrepiéntete de tu idolatría sutil, dile al Señor: tú eres mi proveedor, mi sustento y mi única seguridad. En ti y solo en ti confío. Cuando lo hagas, el espíritu de miedo que se alimentaba de tu ansiedad financiera perderá su poder. La paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a custodiar tu corazón. No porque tus circunstancias cambien, sino porque tu confianza ha vuelto al lugar correcto. Hay un peso que muchos llevan sin entender su origen. Es la sombra de un apellido, la herencia invisible de un linaje marcado por el dolor, el fracaso o el pecado. Sientes que luchas contra patrones que no iniciaste, un ciclo de pobreza, una tendencia a la adicción, un espíritu de ira que explotaba en tu padre y ahora explota en ti, una melancolía que hundió a tu madre y que ahora amenaza con ahogarte. Has orado, has ayunado, pero sientes que arrastras cadenas que fueron forjadas generaciones antes de que nacieras. Esta es la segunda puerta, la puerta de las ataduras generacionales. Es una puerta que el enemigo ama, porque te convence de que tu destino ya está escrito por la historia de tu familia. Te susurra al oído: no puedes escapar, eres igual que ellos. Estás condenado a repetir sus errores. Y por esa puerta abierta por la resignación y la falta de identidad en Cristo, entra el espíritu de derrota, de desesperanza y de opresión, manteniéndote prisionero en un pasado que no es el tuyo. Piensa en la historia de Mefiboset, el nieto del rey Saúl. Su nombre mismo era una carga. Su abuelo había sido el rey ungido que desobedeció a Dios y terminó consumido por los celos y la locura. Su padre, Jonatán, el noble amigo de David, había muerto en batalla, y él, Mefiboset, era el último vestigio de una casa caída en desgracia. De niño, en la confusión de la huida tras la muerte de su familia, su nodriza lo dejó caer, dejándolo lisiado de ambos pies para siempre. Vivía exiliado en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar sin palabra o lugar sin pasto. Era un desierto de olvido. Imagina su vida allí. Cada día, al arrastrar sus pies inútiles,
recordaba no solo su propia debilidad, sino la caída de toda su estirpe. El miedo era su pan de cada día. Y si los hombres del nuevo rey David lo encontraban, la costumbre era eliminar a toda la descendencia del rey anterior para evitar futuras rebeliones. Mefiboset no solo era un lisiado, era un hombre sentenciado a muerte por su sangre. En su mente resonaban las voces de la vergüenza. Eres el nieto del rey loco, eres el último de una línea maldita. No mereces vivir. Él no había hecho nada malo, pero cargaba con el peso del pecado y el fracaso de su abuelo. Su pasado definía su presente y dictaba su futuro. Un día, los soldados de David llegaron a Lodebar. El terror debió paralizarlo. Era el fin. Lo llevaron, arrastrándolo, ante el rey. No se atrevía a levantar la vista. Postrado, esperando el golpe de la espada, se llamó a sí mismo perro muerto. Esa era su identidad. Pero entonces, David, movido por el pacto que había hecho con Jonatán, pronunció palabras que rompieron las cadenas de generaciones. No temas, le dijo, te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. En un instante, la gracia rompió el linaje de la maldición. El rey no lo vio como el nieto del traidor, sino como el hijo de su amigo amado. El hombre que se sentía un perro muerto fue invitado a sentarse y a comer en la mesa del rey, no como un invitado, sino como uno de sus propios hijos. Su pasado ya no dictaba su futuro. El pacto de amor fue más fuerte que la herencia de pecado. Su identidad ya no era el último de la casa de Saúl, sino el que come en la mesa del rey. Tú y yo somos Mefiboset. Tal vez has estado viviendo en tu propio Lodebar, un lugar de sequedad espiritual, paralizado por las caídas de tus antepasados o por tus propios errores pasados. Te has definido por tus heridas, tus fracasos, tus adicciones. Te has llamado a ti mismo perro muerto. Pero hoy el Rey Jesús te está llamando a su mesa. La sangre que Él derramó en la cruz es un pacto de amor más poderoso que cualquier maldición generacional. Su gracia no solo te perdona, te cambia el nombre, te saca del desierto del olvido y te sienta en lugares celestiales. Cierra hoy la puerta de las cadenas heredadas. Levántate del suelo de la autocompasión y la resignación. Por el poder de la sangre de Cristo, renuncia a toda atadura generacional, a todo espíritu de fracaso, ira o miseria que haya operado en tu familia. Declara en voz alta, mi identidad no está en mi apellido ni en mi pasado. Mi identidad está en Cristo. Ya no soy un esclavo del ayer, soy un hijo sentado a la mesa del Rey, y la paz de saberte adoptado y amado comenzará a sanar las heridas más profundas de tu linaje. Este es quizás uno de los dolores más profundos y secretos del creyente, el dolor de una fe que un día fue vibrante y ahora yace en ruinas. ¿Recuerdas los tiempos en que tus oraciones eran fluidas? Tu adoración era genuina y sentías la presencia de Dios casi de forma tangible. Pero entonces llegó la tragedia. Una enfermedad devastadora, la pérdida de un ser amado, una traición que te partió el alma, un sueño por el que oraste durante años y que se convirtió en polvo. Y en medio de ese dolor, clamaste a un cielo que por primera vez pareció guardar silencio. Tus oraciones se sintieron vacías, tus lágrimas amargas y tu corazón, antes un jardín, se convirtió en un desierto. Tu fe no murió de golpe, se fue erosionando. Dejaste de orar con la misma intensidad. La Biblia comenzó a acumular polvo. Los objetos religiosos de tu cuarto se convirtieron en meros adornos. Esta es la tercera puerta, la puerta de la fe herida y abandonada. Y es una de las más peligrosas porque el enemigo no entra con un estruendo, sino con el susurro de la desilusión. Te dice, ¿ves? No le importas, te ha abandonado, tu fe no sirvió de nada. Y por esa puerta de amargura y resignación espiritual, entra un espíritu de cinismo y frialdad que congela tu alma y te aleja cada vez más del único que puede sanarte.
Permíteme contarte la historia de Lidia, una viuda de la aldea de Naín. Su historia no está en las escrituras, pero su espíritu refleja el de muchos. Lidia había conocido la bondad de Dios. Tenía un esposo amoroso y un hijo que era la luz de sus ojos. Cada sábado, su casa se llenaba de cantos y oraciones. Su fe era el cimiento de su hogar. Pero la fiebre llegó a la aldea como un ladrón en la noche y se llevó a su esposo. El dolor fue inmenso, pero su fe, aunque golpeada, se aferró a su hijo. Él era la promesa viviente de que Dios no la había abandonado del todo. Oraba por él, lo consagraba al Señor cada día, le pedía a Dios que lo protegiera y le diera una larga vida. Pero años después, la misma enfermedad que se llevó a su esposo, volvió por su hijo. Lidia luchó, oró, ayunó, clamó al cielo con una desesperación que rasgaba el alma. Pero el joven murió. Cuando el cortejo fúnebre salió de su casa, Lidia no lloraba, iba vacía. Su corazón no estaba roto, estaba pulverizado. El cielo no solo había guardado silencio, se había burlado de ella. Esa noche, al volver a su casa desolada, miró el candelabro que usaban para las oraciones y lo guardó en un baúl. La fe que no pudo salvar a su hijo ya no merecía un lugar de honor. Pasaron los meses y Lidia vivía en un silencio gris. No renegaba de Dios, simplemente lo ignoraba. Había un abismo de dolor entre ellos que parecía insalvable. Su corazón se había convertido en una fortaleza de amargura para no volver a ser herida. Un día, una vecina, sin saber la profundidad de su herida, le llevó un poco de pan y un trozo de pescado. «Sé que estás sola», le dijo con sencillez. Esa noche, mientras comía el pan, un recuerdo lejano la asaltó. Un profeta de Galilea que había multiplicado panes y peces. Una chispa minúscula, casi imperceptible, se encendió en la oscuridad de su alma. No fue una revelación grandiosa, fue un susurro. La idea de que quizás Dios no estaba en los grandes milagros que ella exigía, sino en los pequeños actos de amor que la sostenían. Con un temblor que no sentía en mucho tiempo, abrió el viejo baúl y sacó el candelabro. Estaba cubierto de polvo y telarañas, un reflejo perfecto de su propia alma. Lo limpió con cuidado, casi con reverencia. Encendió una pequeña llama y por primera vez en años oró. Tal vez tu fe también está en ruinas. Tal vez has guardado tu corazón en un baúl de amargura porque Dios no respondió como tú querías. Hoy, el Señor no te pide que entiendas el porqué de tu dolor. Te pide que abras el baúl, que saques ese candelabro polvoriento, esa fe herida, que lo limpies con lágrimas de arrepentimiento por tu dureza de corazón. Y que enciendas una pequeña llama con una oración sincera. Señor, ayúdame a creer otra vez. Cierra la puerta de la desilusión. Dios no te ha abandonado. Su silencio no es ausencia. A menudo es una invitación a una fe más profunda, una que no se basa en lo que Él hace, sino en quién Él es. Y Él sigue siendo bueno, fiel y soberano, incluso en medio de tus ruinas. Permite que su amor comience a reconstruir tu altar, piedra por piedra. Esta es la puerta que muchos creyentes se niegan a reconocer. La puerta que se mantiene cerrada con llave para los demás, pero que se abre de par en la soledad de la noche. Es la puerta del pecado oculto, del compromiso secreto, de ese hábito que sabes que desagrada a Dios, pero que justificas, minimizas o escondes. Puede ser la pornografía, una relación ilícita, la amargura que alimentas contra alguien, la pequeña mentira en los negocios, el chisme que saboreas, la adicción secreta al alcohol o a las pastillas. Crees que es tu asunto privado, un área oscura que no afecta al resto de tu vida espiritual. Dios entiende, te dices, es mi única debilidad, pero estás terriblemente equivocado. Ese pecado secreto es como una pequeña cantidad de veneno en un pozo de agua pura. Tarde o temprano, contamina todo. Es una puerta que le da al enemigo un derecho legal para operar en tu vida. Mientras tú oras por bendición en la sala,
Él tiene un trono en el sótano de tu alma. Y por esa puerta del compromiso secreto entra el espíritu de culpa, de hipocresía y de ceguera espiritual, que te hace cada vez más insensible a la voz de Dios y más vulnerable a la destrucción. La historia de Acán en el libro de Josué es un retrato aterrador de esta verdad. El pueblo de Israel acababa de presenciar uno de los milagros más espectaculares, la caída de los muros de Jericó. La orden de Dios a través de Josué fue clara y absoluta: guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Todo el botín de la ciudad pagana, el oro, la plata, los objetos preciosos, estaba consagrado a la destrucción o al tesoro del Señor. Pertenecía a Dios, no a los hombres. Pero en medio de la victoria, un hombre llamado Acán vio algo que despertó su codicia. No fue algo grande. Un manto babilónico, hermoso y exótico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. En el fragor de la batalla, nadie lo vio. Fue un impulso, un acto secreto. Nadie se dará cuenta, pensó. Es solo una pequeña parte del botín. ¿Qué daño puede hacer? Poco después, Israel subió a pelear contra una pequeña ciudad llamada Hai. Era una victoria segura, pero fueron humillados, derrotados y perseguidos. 36 hombres de Israel murieron. El corazón del pueblo se derritió de miedo. Josué, desesperado, se postró ante Dios. ¿Por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Dios fue fulminante. Israel ha pecado, han tomado del anatema, y han hurtado, mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. El pecado secreto de un solo hombre había contaminado a toda la nación. Había abierto una brecha en el muro de protección divina. La bendición se detuvo, la victoria se convirtió en derrota, y la presencia de Dios se retiró a causa de ese pequeño secreto enterrado bajo una tienda. Dios ordenó un proceso de selección por tribus, familias y casas, hasta que finalmente el círculo se cerró sobre Acán. El terror debió ser indescriptible. Su secreto ya no era secreto. Fue expuesto ante todo el pueblo, y su confesión reveló la raíz de todo pecado. Lo vi, lo codicié y lo tomé. Ese pequeño compromiso, esa puerta secreta, trajo la ruina sobre él y toda su familia. Tu pecado secreto, ese que guardas bajo el suelo de tu tienda, está afectando más de lo que crees. Está bloqueando tus finanzas, enfermando tus relaciones, saboteando tu paz. Te preguntas por qué no avanzas, por qué tus oraciones no tienen poder, por qué sientes una derrota constante. Es porque no puedes pretender la santidad en público mientras albergas el anatema en privado. Hoy, Dios te está llamando como llamó a Acán, no para destruirte, sino para liberarte. Te está invitando a desenterrar ese tesoro maldito, a confesar, a arrepentirte, a cerrar esa puerta de una vez por todas. Requiere una humildad radical y un valor inmenso. Significa admitir tu fracaso, buscar ayuda si es necesario y tomar la decisión de no volver a abrir esa puerta nunca más. No negocies con tu veneno, no lo justifiques. Sácalo a la luz de la cruz de Cristo. Su sangre es lo único que puede limpiar esa contaminación y restaurar la protección divina sobre tu vida. Cierra esa puerta hoy y verás cómo el poder y la presencia de Dios vuelven a fluir sin obstáculos en tu campamento. Existe una parálisis del alma que te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti. No es pereza, es miedo, es la tiranía del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si fracaso? ¿Qué pasaría si se ríen de mí? ¿Qué pasaría si no soy lo suficientemente bueno, fuerte o inteligente? Vives en una prisión cuyas paredes están hechas de ansiedad y cuyos barrotes están forjados con tus inseguridades. Dios te muestra una puerta abierta, una oportunidad, un llamado, pero tú te quedas inmóvil, analizando cada posible resultado negativo.
Te has convertido en un esclavo del futuro, un futuro que solo existe en tu mente y que está pintado con los colores más oscuros. Esta es la quinta puerta, la puerta del miedo entronizado. Has permitido que el miedo ocupe el lugar que le corresponde a la fe. Y cuando el miedo es tu consejero, cada sombra parece un monstruo y cada desafío un abismo insuperable. Por esta puerta, el enemigo inyecta el veneno de la duda, la procrastinación y la incredulidad, neutralizando el poder de Dios en tu vida y manteniéndote atrapado en una versión pequeña y segura de ti mismo, muy lejos de la tierra prometida que Dios diseñó para ti. La historia de Gedeón comienza en un lugar de miedo absoluto. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido brutalmente por los madianitas. Eran tan feroces que los israelitas habían abandonado sus hogares para esconderse en cuevas, grietas y fortalezas en las montañas. Cada vez que sembraban, los madianitas venían como una plaga de langostas y destruían toda la cosecha. La hambruna y el terror reinaban. En este contexto, encontramos a Gedeón. No lo encontramos en un campo de batalla, ni en una atalaya. Lo encontramos en un lagar, el lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. Estaba allí, en ese pozo escondido, sacudiendo el trigo en secreto para que los madianitas no lo vieran y se lo robaran. Imagina la escena. El olor a uvas fermentadas mezclado con el polvo del trigo. La oscuridad, la humedad, el sonido de cada grano golpeado resonando como un martillo en el silencio tenso. Gedeón no estaba cosechando, estaba sobreviviendo. Su corazón latía al ritmo del miedo. Cada ruido exterior, cada sombra, lo hacía saltar. Su oración, si es que oraba, era probablemente un susurro desesperado. Que no me encuentren. En su mente, él era el más pequeño de la tribu más débil de Israel. Era un don nadie, un cobarde escondido en un hoyo. Y es precisamente allí, en el punto más bajo de su miedo y su autodesprecio, que la presencia de Dios irrumpe. Un ángel del Señor se le aparece con un saludo que debió sonar a sarcasmo puro. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, confundido y amargado, responde desde su dolor. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Nos ha abandonado. Es la voz del miedo, la voz que culpa a Dios por las consecuencias de la propia incredulidad del pueblo. Pero Dios no discute con su miedo, lo desafía. Le da una orden que parece una locura. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Con qué fuerza? La fuerza de un cobarde que se esconde en un lagar. Gedeón estaba mirando su propia debilidad, pero Dios estaba mirando el potencial que él mismo había puesto en él. La jornada de Gedeón desde ese lagar hasta convertirse en el libertador de Israel es una clase magistral de cómo Dios nos saca de la prisión del miedo. Lo hace paso a paso, con pruebas de fe, con confirmaciones, despojándolo de toda confianza humana, hasta que Gedeón no tuvo más opción que confiar ciegamente en el poder de Dios. Su victoria no nació de su valentía, sino de su obediencia a pesar del terror. Tú podrías estar ahora mismo en tu propio lagar, escondido en un trabajo que odias porque te da miedo emprender, atrapado en una relación tóxica porque te aterra la soledad, silenciando el llamado de Dios en tu vida porque te sientes inadecuado y pequeño. Y el Señor se te aparece hoy, en medio de tu miedo, y te llama por un nombre que no reconoces, varón, mujer, esforzado y valiente. Él no te llama por lo que eres, te llama por lo que Él te hará ser. Cierra la puerta de la prisión del miedo. El miedo te dice, no puedes. La fe te pregunta, ¿y si Dios puede a través de ti? Deja de mirar tu debilidad y empieza a mirar su fuerza. Da ese primer paso de obediencia, aunque tus rodillas tiemblen. Haz esa llamada, envía ese currículum, inicia esa conversación, inscríbete en ese curso, pide perdón. La valentía no es la ausencia de miedo,
es la acción en presencia del miedo, y cada vez que actúas en fe, un barrote de tu prisión se rompe. Hoy sal del lagar. Tu destino no es esconderte, es liderar la batalla que Dios te ha encomendado. Padre Celestial, venimos ante ti al final de este viaje, no como los mismos que empezamos. Venimos con los ojos abiertos, con el corazón expuesto y con el alma lista para ser sanada. Señor, te pedimos perdón. Perdón por la puerta del falso refugio, por buscar nuestra seguridad en el dinero, en el trabajo, en nuestra propia fuerza. Hoy derribamos ese ídolo y declaramos que tú, y solo tú, eres nuestra roca, nuestro sustento y nuestra paz. Renunciamos al espíritu de miedo y de ansiedad que se alimenta de la incertidumbre material. Te pedimos perdón por la puerta de las cadenas heredadas. Renunciamos a toda maldición generacional, a todo patrón de pecado, dolor y fracaso que ha marcado a nuestra familia. Por la autoridad de la sangre de Cristo, declaramos que somos una nueva creación. Nuestro pasado no nos define. Nuestra identidad no está en nuestro linaje terrenal, sino en nuestra adopción como hijos tuyos. Te pedimos perdón por la puerta de la fe en ruinas, perdón por la amargura, por el silencio, por la desilusión con la que te hemos castigado. Te entregamos nuestro corazón roto, nuestras preguntas sin respuesta, nuestro dolor. Te pedimos que, con tu amor de arquitecto divino, recojas los escombros de nuestra fe y construyas un altar nuevo, más fuerte y más verdadero. Te pedimos perdón por la puerta del compromiso secreto. Sacamos a la luz ese pecado que hemos escondido en la oscuridad. Lo confesamos, nos arrepentimos y renunciamos a él. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa y que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos caminar en pureza e integridad, cerrando cualquier derecho legal al enemigo. Y te pedimos perdón por la puerta de la prisión del miedo. Renunciamos a la parálisis, a la duda, a las voces que nos dicen que no somos capaces. Abrazamos tu llamado, aunque nos sintamos débiles. Decidimos caminar en fe, no en vista, confiando en que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, sella ahora estas puertas con tu fuego consumidor. Llena cada espacio vacío de nuestro corazón y de nuestro hogar con tu gloriosa presencia. Que donde había miedo, ahora haya fe. Que donde había ataduras, ahora haya libertad. Que donde había ruinas, ahora haya restauración. Que donde había oscuridad, ahora brille tu luz. Declaramos que nuestra casa, nuestro cuerpo y nuestra alma son templos del Espíritu Santo. El enemigo ya no tiene lugar aquí. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has escuchado. Recibimos tu sanidad, tu libertad y tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración ha resonado en tu espíritu y has tomado la decisión de cerrar estas puertas en tu vida, quiero que selles este momento con un acto profético. Escribe en los comentarios la siguiente declaración: mi casa pertenece a Cristo. Cada comentario es un ladrillo más en el muro de protección espiritual que estamos levantando juntos. Dale me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más almas que están atrapadas y no saben por qué. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es solo un botón, es tu compromiso de mantenerte vigilante, de seguir alimentando tu espíritu y de no permitir que el enemigo vuelva a encontrar una puerta abierta en tu vida. Eres parte de un ejército que está despertando. No te quedes atrás. Que la paz y la protección de Dios te acompañen siempre. Hasta nuestro próximo encuentro.